Día 153. Lección 17. Carta a los Romanos. Estructura del libro. La carta a Romanos contiene 16 capítulos. El género literario del libro es literatura discursiva y lógica. A pesar de su densidad doctrinal, Romanos tiene rasgos propios de una carta. El apóstol Pablo, quien compartió acerca de la gracia de Dios por experiencia, leer en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19, y por la educación que recibió, leer en Hechos capítulo 22, versículo 3. Escribió estas palabras alrededor del año 57 después de Cristo, desde Corintio. Podemos mencionar algunas características particulares donde Pablo escribe a los romanos una declaración organizada y cuidadosa de su fe. No tiene la forma típica de la carta. Sin embargo, al final de la carta emplea un tiempo considerable para saludar a la gente en Roma. Pablo escribió principalmente a los creyentes gentiles, los creyentes residentes en la capital del Imperio Romano, a fin de 1. Darse a conocer a los creyentes allí y reclutarlos para la extensión del Evangelio. 2. Desarrollar y defender la verdad del Evangelio que había estado predicando. Y 3. Animar a los creyentes de Roma a depender exclusivamente de la gracia de Dios para su salvación. Leer en Romanos capítulo 3, versículo 24. Esta carta fue escrita por San Pablo en la primavera del año 58, una vez que han pasado las tormentas que revela su segunda carta a los Corintios, y gozando de una cierta calma y tranquilidad. Dirige esta carta a los cristianos romanos procedentes del paganismo, con el fin de preparar su llegada a esa floreciente iglesia que él no ha fundado, pero cuya fe es celebrada en todo el mundo, y a la que saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo entiende que ha llegado el momento de ensanchar horizontes y acometer más ambiciosos proyectos. Así que decide llevar el Evangelio hasta los confines de Occidente, hasta España. Pero en el camino, como escala obligatoria, está Roma, la ciudad imperial. Más que cualquier otro individuo, Pablo fue responsable por el esparcimiento del cristianismo a lo largo del Imperio Romano e hizo 3 viajes misioneros por gran parte del mundo mediterráneo, predicando incansablemente el Evangelio que él en un tiempo buscó destruir. Leer en Hechos capítulo 26, versículo 9. Después que regresó a Jerusalén llevando una ofrenda para los necesitados en la iglesia, ahí fue falsamente acusado por algunos judíos. Leer en Hechos capítulo 21 versículos 27 al 29. Salvajemente golpeado por una multitud enfurecida, leer en Hechos capítulo 21 versículos 30 y 31, y arrestado por los romanos. Aunque los gobernantes romanos, Félix y Festo, como también Herodes Agripa, no lo encontraron culpable de ningún crimen, la presión de los líderes judíos mantuvo a Pablo bajo la custodia de Roma. Después de 2 años, el apóstol usó su derecho como ciudadano romano y apeló su caso al César. Después de un turbulento viaje, en Hechos capítulo 27, versículo 28, incluyendo una tormenta violenta de 2 semanas en el mar, la cual culminó en un naufragio, Pablo llega a Roma. Eventualmente, soltado por un breve periodo de ministerio, fue arrestado una vez más y murió como un mártir en Roma
alrededor del año 65 al 67 después de Cristo. Leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Aunque físicamente no era impresionante, Pablo poseyó una fuerza interna que le fue otorgada a él a través del poder del Espíritu Santo. La gracia de Dios probó ser suficiente en proveer para toda necesidad que tuvo. Leer 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Capacitando a este noble siervo de Cristo para terminar exitosamente su carrera espiritual. Pablo escribió Romanos desde Corinto, como las referencias a Febe. Leer Romanos capítulo 16, versículo 1. Gallo. Leer en Romanos capítulo 16, versículo 23. Y Erasto. Romanos capítulo 16, versículo 23. Quienes estaban asociados con Corintio indican: el apóstol escribió la carta hacia el cierre de su tercer viaje misionero, lo más probable en el año 56, conforme se preparaba para partir a Palestina. A Febe le dio gran responsabilidad de entregar esta carta a los creyentes romanos. Leer capítulo 16, versículo 1 y 2. La epístola a los romanos consiste en dos mitades, una doctrinal del capítulo 1 al 8 y la otra práctica del capítulo 12 al 16, separadas por 3 capítulos sobre la posición de Israel en la historia de la salvación, los capítulos del 9 al 11. Pablo revela su tema principal en el primer capítulo. El Evangelio es poder para salvación del que cree. Capítulo 1, versículos 16 al 17. Esta declaración entonces se guarda en suspenso hasta el versículo 3, mientras Pablo se aparta un tanto del tema para mostrar que todas las personas necesitan la salvación. Los gentiles porque quebrantaron la ley de la conciencia y los judíos porque quebrantaron la ley de Moisés. Leer Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Pablo vuelve entonces al tema inicial. En una declaración clásica del Evangelio de Cristo, explica que la justicia se obtiene solo por la gracia de Dios cuando uno deposita su fe en la obra redentora de Jesucristo. Leer capítulo 3, versículo 21 al 31. El caso de Abraham es testimonio de que la promesa de Dios se alcanza por fe. Capítulo 4, versículo del 1 al 25. Los beneficios de la justificación son paz y confianza ante Dios. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. La capacidad de Cristo para salvar es superior a la capacidad de Adán para corromper. Capítulo 5, versículos 12 al 21. Pablo aborda entonces el problema del pecado en la vida cristiana, más que como un incentivo para que pequemos. La gracia nos acerca a una unión real con Cristo. Leer capítulo 6, versículos del 1 al 14. Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado para que seamos esclavos de la justicia. Leer capítulo 6, versículo 15 al capítulo 7, versículo 6. Pablo reconoce que la ley saca el pecado a la luz, pero el pecado nos convence de que necesitamos un Salvador. Capítulo 7, versículos 7 al 25. Pablo concluye la parte doctrinal con uno de los más triunfantes capítulos de la Biblia.
Los creyentes no están bajo la condenación de Dios, sino que el poder del Espíritu Santo los levanta para enfrentar la adversidad a través del amor redentor de Dios. Leer capítulo 8, versículos del 1 al 39. En los capítulos del 9 al 11, Pablo discute la cuestión de por qué Israel rechazó al Salvador que les envió. Luego presenta una serie de consecuencias prácticas del Evangelio. Una adecuada respuesta nuestra sería el sacrificio de nuestra vida entera a la causa del Evangelio. Leer capítulo 12, versículo 1 y 2. Los dones de gracia a la Iglesia son complementarios, no competitivos ni uniformes. Leer capítulo 12, versículos 3 al 8. Presenta una lista de recomendaciones para la conducta cristiana. En el capítulo 12, versículos del 9 al 21. A los cristianos se les instruye en cuanto a la actitud que deben tener ante los gobernantes. Capítulo 13, versículo del 1 al 7. En el prójimo, en el capítulo 13, versículo del 8 al 10. La segunda venida, capítulo 13, versículos 11 al 14. Y el juicio que a veces se somete a los demás. Capítulo 14, versículo 13 al capítulo 15, versículo 13. El apóstol concluye hablando de sus planes de viaje. Capítulo 15, versículos 14 al 33. Y una larga lista de saludos en el capítulo 16, versículos del 1 al 27.